Entonces, empezamos repasando un poquito. ¿Qué observamos en este gráfico como nos dicen acá? Ah, mis, acá observamos lo que es un plano. ¿Qué cosa es un plano? Bueno, chicos, un plano es un espacio infinito donde se pueden graficar diferentes figuras, como las rectas, como los puntos, como los rayos. Y en esta ocasión, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver a dos rectas secantes. ¿Pero qué cosa es una recta? Es una consecución infinita de puntos en una misma línea. Ay, mis. Esta recta, por ejemplo, corta con la otra rectita, se le ve un poquito chiquito, pero está. La otra rectita la corta y se corta en un punto exactamente. A ese punto se le llama, punto de intersección. Ahora, mis, ese punto cuando se divide me forma varios espacios. Sí, te forma varios espacios. Estos espacios son regiones. Y esas son regiones angulares, como dice la figura. Mis ya. Y en esa región, ¿qué cosa se encuentra? Bueno, en esa región angular se encuentra el ángulo. Muy bien, esto era algo previo, chicos. Ahora vamos a pasar a lo que es la definición exacta del ángulo. ¿Qué cosa es un ángulo? Ah, un ángulo es una abertura que se encuentra formando por dos rayos. Y es formada por dos rayos, ¿qué más? El cual me van a indicar una medida, ¿verdad? El ángulo, recuerda, el ángulo no es la medida. El ángulo es la figura. Como habíamos explicado, todo esto es el ángulo. Pero ese es un rayo, o sea, es infinito. Exacto, es infinito. Solamente para que lo podamos dibujar, porque esto va hasta arriba. No se va a poder dibujar, pero esto es una representación, recuerda. Una representación de ángulo. Muy bien, ya mis, este es el vértice, perfecto. Un ángulo tiene vértice. ¿Y qué más tiene? Tiene lados. Ahí está. Mi vértice es O, mis lados es OA y OB. Ah, ya mis. Y si yo quiero otro ángulo, por ejemplo, quiero el ángulo B, U. Si yo quiero el ángulo POQ, ¿cómo se leería este ángulo? Ya no es AOB. En este caso se llamaría POQ, mis. ¿Cuáles son los lados? Ah, en este caso los lados van a ser E, el otro lado, OQ. Ah, ya, mis. O sea, desde el vértice hacia afuera. Exacto, desde el vértice para afuera. Así se leen los lados de tu ángulo. Ya, mis, ya más o menos estoy entendiendo. ¿Cuál es la notación? ¿Qué cosa es una notación, chicos? Es el nombre, básicamente. Ah, ya. ¿Cómo se denota al ángulo AOB? Se denota por primero uno de los lados, luego sigue el vértice, luego sigue el otro lado. ¿Ok? Ahí, mis, en este caso sería A o B. Perfecto. El ángulo se llamaría ángulo AOB. ¿Y qué cosa es BH? Uy, este BH está de más, chicos, ¿ya? Vamos a borrarlo, disculpen. ¿Ha salido esto? Ya está. El ángulo, entonces, mis, ¿cuál es? El ángulo se llama AOB. Perfecto. Acá hay una notita, si la podemos leer acá abajito, hay una nota. Dice, la medida del ángulo AOB, allá, M, ángulo AOB, o sea, esta M de acá, significa medida. O sea, un ángulo se puede medir, sí, como ya habíamos hablado nosotros, los ángulos se miden con el transportador. Ese transportador, que es un objeto, una reglita pequeña, nos va a ayudar a nosotros a medir la diversa cantidad o la diversa medida de los ángulos, ¿no? Ya, mis. ¿Cómo se expresan esos grados? Esos graditos se expresan con una bolita encima del número. Por ejemplo, en este caso tú tienes 0 grados. Ah, entonces sería 0 y un circulito encima. Ahí está, nada más. Ah, ya, mis. Y en el caso de mi ángulo que está acá arriba, en este caso tu ángulo le han puesto una medida. ¿Dónde está la medida? Se encuentra en el, acá,
en esta parte que es como una pequeña abertura. Ahí se encuentra la medida, o bueno, ahí se va a escribir la medida. En este caso vamos a ponerle alfa, ¿ok? La letra griega alfa. Ese alfa, Miss, ¿cuánto puede ser? Bueno, ese alfa puede tomar varios valores, desde lo más pequeñito que es 1 hasta lo más grande que es 360. Por este tipo de ángulo vamos a poder llamarle una medida, ¿ok? Vamos a llamarle 60 más o menos. Luego ya van a entender por qué he dicho 60. Pero Miss, puede ser, este es un ejemplo, ¿no? Puede ser que sea 60. Puede ser que sea otro número también. Pero en este caso vamos a ponerle que es 60, aproximadamente. Entonces, ¿qué cosa es el ángulo, chicos? Nuevamente, el ángulo es la abertura conformada por los dos rayos que parten de un mismo punto. Esta es una figura geométrica. ¿Ya? ¿Y qué cosa es este alfa o este 60? A ese alfa o ese 60 es la medida del ángulo. Ah, ya, profesora, nada más, nada más. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Pasos para medir los ángulos. Si tú tienes ahí un transportador, esto te va a servir. No lo hemos solicitado ya que no estamos en aula, así que no podemos usarlo, la verdad. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar con ángulos, pero ya aproximados, no exactamente van a medir lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice. Ya. Entonces, si yo tengo mi ángulo A o B, mi transportador lo coloco acá, coincidiendo al vértice en el centro. Acá está mi centro, recuerda, este es mi vértice, y hago que coincida. Ya, acá otra vez mi vértice, exacto, ahí mi vértice. Nada más, seguimos. Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice, ya está. ¿Qué más? Se hace pasar un lado por el ángulo por la medida 0. El transportador, recuerda, es una regla con medidas. Acá está el 0, perfecto. Tiene que estar en esa misma línea. Acá hay otro 0, exacto. El transportador tiene doble medida, o sea, ¿cómo así? Puede ir de la izquierda para la derecha o puede ir de la derecha para la izquierda. ¿Va a ser lo mismo? Exacto, va a ser lo mismo. Ya, entonces, en donde está el cerito voy a comenzar. Perfecto. ¿Qué más? Ya sabes, pones en el centro tu vértice del ángulo y pones el transportador empezando en el 0. ¿Qué más? Se identifica en el transportador el número por el que pasa el otro lado del ángulo. Ay, profesora, ya no entendí. Recuerda, tus ángulos tienen dos lados, 1 y 2. Si tú ya ubicaste el inicio, ¿qué te falta ubicar? El final, acá. Perfecto. Y ahora te das cuenta, ¿dónde cayó? Si acá está en el 0, por esta línea, por esta curva más pequeña, no estás midiendo acá afuera, estás midiendo curva de adentro. Acá está el 0, acá está el 10, acá está el 20, 30, 40. Uy, cae justamente en 50. Entonces tu ángulo medirá 50 graditos. Ya, así se hace, exacto. Así se hace, chicos. No lo vamos a poder hacer de forma práctica en estos momentos, pero tú cuando tengas un tiempo, recuerda verificarlo, ¿ok? Agarras tu transportador y realices el ejercicio. Puedes graficar uno de 50, uno de 100, uno de 200, uno de 120, como tú quieras, ¿ok? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Ahora sí empezamos en la clasificación. ¿Recuerden la clasificación? ¿Qué es la clasificación, Miss? La clasificación nos ayuda a saber qué tipo de ángulos conocemos o tenemos. Ya, Miss, en este caso, ¿con qué empecemos? ¿Con qué empezamos? Que diga, con el ángulo nulo. Este angulito no es muy usado, la verdad, chicos, porque no presenta una medida conocida. Nulo. El ángulo nulo significa que no hay nada, que es nulo. Como en conjuntos, cuando han hecho conjuntos, nulo significa 0. Y si es 0, entonces no hay ninguna rotación. No, no hay ninguna rotación. Recuerda, tu angulito tiene un lado inicial, que está acá. Y cuando tú vas dibujando tu angulito, por ejemplo acá, significa que este ladito ha avanzado. Esto ha rotado, sí, ha ido avanzando, 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 llegó ahí. Entonces acá hay una medida.
Pero en este caso, si no hay medida, si su medida es 0, nunca ha habido una abertura, Miss. Entonces la abertura va a ser pequeñita. Encima, ahí mismo, se va a decir que ese ángulo tiene sus dos lados en la misma posición, ¿ok? Ahí ya, Miss. Entonces, a ver, nuevamente, esos ángulos, o sea, el tipo de ángulo nulo, tiene a sus dos lados. Miss, ¿cuáles lados? Los lados que ya habíamos hablado de antes, el OA y el OB, los tienen en su misma posición. Ahora sí, continuamos. Disculpen que se me cerró la pantalla. Ahora sí, el ángulo nulo entonces es cuando los dos lados se encuentran en la misma posición, ¿ok? No entiendo, Miss, eso de la misma posición. Ahorita lo vamos a entender con las otras clasificaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque un ángulo tiene dos lados, recordemos. Esos dos lados, para poder formar el ángulo, no tienen que estar en la misma posición. Tiene que estar uno y después el otro. Entonces, Miss, en este caso, en el ángulo nulo, no existe angulito. La medida es 0. Por ende, la posición de tus dos laditos, o de tus dos rayos, va a ser la misma. Se van a encontrar en la misma posición, Miss. Ahí está. Por eso se grafica así, ¿no? Uno acá, el otro encima de ese. Ya está, Miss. ¿Qué más? Bueno, después de esto tenemos al ángulo agudo. Este sí es un poquito más importante que el otro. ¿Por qué, Miss? Porque este nos va a dar una gama de valores. ¿Cómo es eso de la gama de valores? Bueno, una cantidad de valores que nosotros podemos utilizar. Un ángulo agudo, chicos, es un ángulo que va desde el 1 hasta el 89. Su medida tiene que ser menor que 90 y mayor que 0. Exacto. Como es mayor que 0 y menor que 90, Miss, va a tener una cantidad de valores que nosotros podemos optar. ¿Cuál sería el mínimo ángulo agudo? Miss, el mínimo agudo sería, como usted ya lo dijo, el 1. Porque mayor que 0 es el 1. ¿Cuál sería el máximo agudo? El máximo agudo sería menor que 90, el 89. Muy bien, chicos, recuerden no interrumpir. El más agudo es 89. 90. Está. Muy bien, entonces esa es la clasificación del agudo. Miss. ¿Y dónde se pone el angulito? Nuevamente se pone acá. En este caso vamos a ponerle X, ¿ok? ¿Por qué, Miss? Porque acá me están hablando del X. La medida del ángulo AOB. Ya, Miss. X. Va de 0 a 90. Pero no puede tomar el 0 y no puede tomar el 90. Porque si toma el 0, ya sería un ángulo nulo, Miss. Si toma el 90, se convertiría en un ángulo recto. Recuerden, la clasificación tiene que comprender ciertas partes. No puede ser una clasificación que comprenda varios ángulos, no es lo mismo. A ver, el ángulo recto, ¿qué cosa es? A Miss, es un ángulo cuya medida es 90. Nada más. Nada más, chicos. Tú lo mides y si vale 90, se clasifica en ángulo recto. Este cuadradito pequeñito, que puedes sacar a la parte izquierda, lo vamos a pintar de rojo. Ese cuadradito me dice a mí que ese ángulo vale 90. O sea, si yo no le pongo este 90 y tengo ese cuadradito, ya se sobreentiende. Exacto. La medida de ese ángulo vale 90 cuando hay un cuadradito. Y si tengo el ángulo de esta forma, hay un cuadradito acá, también ese ángulo vale 90. Y si un ángulo se puede dibujar de otras formas, por acá así, bueno, ese no parece 90, ¿no? Así, bueno, tampoco parece 90. Ya, más o menos. A este también vale 90. También vale 90. Siempre y cuando tengas el cuadradito. Pero parece que está volteado o raro. No me interesa. El ángulo se puede dibujar de muchas formas, chicos. Ya. ¿Qué otra clasificación hay? Tenemos al ángulo obtuso. ¿Cuál es ese ángulo? Ya hemos hablado del nulo, que es el 0. Ya hemos hablado del agudo, que va de 0 a 90, pero que no toca ninguno de esos dos. Y hemos hablado del recto, que es el 90. Ahora, ¿el obtuso qué será? Seguimos avanzando, chicos. ¿Cuál es el obtuso? Cuando es mayor que 90, mira, porque 90 es hasta acá nomás. Entonces, más grande es mayor que 90, es el obtuso. Mayores que 90, pero menores a ¿qué? A 180. ¿Y dónde está el 180? El 180 está acá.
Ah, mis, o sea, es más grande que este, pero más pequeño que este. Exacto. Mayor que 90, pero menor que 180. Vamos a borrar eso para que no se confundan. Listo. Mayor que 90, pero menor que 180. A ver, un par de ejemplos acá. Ahora sí, a ver, alguien que nos pueda decir. Miriam o Paul, ¿qué ejemplos podrían haber de un ángulo obtuso? Un par de ejemplos, a ver. ¿Cuánto podrían? ¿Sí, Miriam? ¿Me puede repetirme la pregunta? Quería saber unos ejemplos del ángulo obtuso. Miss, no lo escucho bien, mi internet está mal. Ok, chicos. Miss, aquí terminan todas las clases, todas, o sea, de todos los cursos aproximadamente. Ejemplos serían 120 más o menos, 150, 132, cualquier otro número que vaya mayor a 90 y menor a 180. ¿Cuál sería el mínimo ángulo obtuso, por ejemplo? ¿Y cuál sería el máximo ángulo obtuso? 91. Exacto. El mínimo sería 91 y el máximo sería 179. 179. Muy bien. 179. Siempre uno más y siempre uno menos, ¿cierto? Ya está. Mis, ¿qué más hay? Hay el ángulo llano. ¿Qué es ese ángulo llano? Como ya habíamos dicho, es el ángulo de media vuelta, el angulito que mide 180. Así como el ángulo recto mide 90, el ángulo llano mide 180. Solamente que hay que reconocerlo por su nombre, llano, llanito. Está, mis. Y el último, el ángulo de una vuelta. Este ángulo de una Eso vuelta, mide 360. exacto, 360 grados. Ya estamos. Profesora, y a los ángulos que son del 131 hasta el 260 o algo así, ¿cómo se llamaría? Esos ya no tienen una clasificación o ya no tienen un nombre. O sea, solamente la clasificación está para esos tres: agudo, recto, obtuso. Luego, por ejemplo, si tú me dices el 200, ¿qué cosa es? Ya no tiene un nombre específico. ¿Qué es esto, chicos, que les estoy mostrando? Bueno, esto de acá es un transportador, pero un transportador de una vuelta. Da una vuelta entera que da 360 grados. Exacto, porque normalmente el transportador se ve solamente la mitad, o De sea, 180. de acá para arriba nada más. Pero ese transportador es especial, mide 360 grados. Si tú tienes por ahí tu transportador, puedes medir ángulos más grandes entonces. Ya, mis. ¿Qué más, chicos? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar. ¿Ok? En este caso, vamos a dar unas aproximaciones nomás. ¿Por qué, profesora? Porque no tenemos el transportador para medir en el celular o acá. Vamos a dar unas aproximaciones. ¿Qué cosa es aproximar? Es dar un valor próximo a la realidad. Usando el transportador. Si tú en casita puedes usar el transportador, lo usas. Si no, vamos a hacer lo que estamos haciendo acá, que es aproximar. Ya, mis, vamos a aproximar. ¿Qué dice la primera? La medida del ángulo A o B. A ver, A o B es esto, mis. Eso no puede ser 5, ¿verdad? En la vida va a ser 5, mis. Es muy grande para ser 5. Entonces, ¿cuánto podría ser? Mis, podría ser 80. Muy bien. Y ese 80, si yo le pongo 80, chicos, ¿qué tipo de ángulo es? A ver. Omar, ¿qué Agudo. tipo de ángulo es? Agudo, perfecto. Agudo. Muy bien, Omar. A ver, el ángulo BOC. Agudo. BOC. Yo le voy a poner que vale 60. ¿Qué tipo de ángulo es? Paul. Agudo. Agudo también, muy bien. Ahora me dicen el ángulo AOC, o sea, todo. Exacto, todo.
60 más 80 me da 140, Miss. Ese 140, ¿qué tipo de ángulo es, Omar? Obtuso. 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 Chicos, ya me dijeron la respuesta, no tienen que estar todos diciendo lo mismo. Ya, por favor. Ya, 1, 2 dice. Perfecto. Miss, ¿qué más? Acá. ¿Cuál es el valor de X? Me dicen. Uy, acá, a ver, no entiendo. Ah, recuerda, estos son ángulos rectos, Miss. Todos estos son ángulos rectos. ¿Qué cosas son los ángulos rectos? A los que miden igual a 90 grados. 90 grados. A ver, vamos por el primero. ¿Qué me dice? Hay el valor de X. Ah, Miss. Todo vale 90. Lo que yo voy a hacer es sumar. ¿Qué vas a sumar? X más 2X, pues, profesora. Y eso va a ser 90. ¿Cuánto es X más 2X? 3X. Si 3X vale 90, ¿cuánto vale X? 30. 30. Perfecto. Y acá pones tu respuestita. Mira. 30. Acá pones. Entonces, en la primera X vale 30. Perfecto. Vamos a la segunda. La segunda, Miss. Y en la ¿Uno vale segunda, 10? 80. Vale X. 80. Muy bien, ya entendí y escuché. Yo no estoy sordita, por favor. 90 menos 10, 80. Acá les estoy dejando, chicos. Ya terminamos con la clase.